Gracias, Mara, por iniciar la grabación. Me había olvidado de avisarte. Eh, bueno, vuelvo a presentarme, que soy Miriam Franco, secretaria de Organización y Estadísticas de Silva. Y desde la Patagonia Argentina, hoy me toca representar a la comisión directiva. Les damos la bienvenida para sumarse a esta propuesta. Quienes no puedan participar hoy va a quedar grabado en el canal de YouTube para que lo puedan compartir y escuchar en otro momento. Y desde el Sindicato de Trabajadores Bibliotecarios nos propusimos abordar esta temática más que necesaria. Recurrimos para eso a quienes saben del tema, y así desde la Subsecretaría de Accesibilidad, a cargo de Mariana Schneider, en trabajo conjunto con la colega Mara Rodríguez, ambas compañeras de reconocida trayectoria y de dos jurisdicciones alejadas geográficamente, llegamos a concretarlo. Tienen mucho en común por defender y pelear, al igual que el resto del país, en el área de discapacidad tan atacada por las políticas del actual gobierno. Como sindicato federal necesitamos reunirnos y compartir experiencias, realidades y herramientas que nos ayuden a hacer más accesibles nuestros ámbitos de trabajo, en este caso las bibliotecas, porque más allá de reconocerlas como espacios políticos de acceso a la información y a la educación, no siempre contamos con la formación específica para abordar situaciones donde el usuario o el trabajador o la trabajadora cuente con algún tipo de discapacidad. Nuestra buena voluntad no siempre alcanza y a veces incluso nos juega en contra, por eso la posibilidad de escuchar la voz de quienes se han enfrentado a un bibliotecario o una bibliotecaria solícita, pero sin herramientas para facilitar la experiencia a todos los usuarios, nos ayudará a mejorar, corregir o adoptar tips para lograr bibliotecas accesibles o al menos intentarlo. Antes de dar espacio a las colegas que están a cargo de la actividad, quisiera agradecerles en nombre de la Comisión Directiva de Silva su predisposición, entusiasmo y generosidad intacta a esta altura del año, que hace posible estar hoy aquí, que a 18 de diciembre es bastante difícil acordar todas estas actividades entre tantas personas involucradas, y según la inscripción están participando desde casi la mitad del país. Pedíamos más adelante más antes que se presentaran desde donde estaban participando, porque hay inscripciones de Chaco, de Chubut, de Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Luis, Santa Fe y Tucumán, pero también desde Bolivia y Nicaragua. No sé si se habrán sumado a las compañeras que se habían anotado. Y les contamos que en un rato vamos a compartir un enlace en el chat para tomar la asistencia y enviarles los certificados. Bueno, ahora sí, para terminar, las y los invitamos a visitar nuestra página web, nuestras redes, y para que nos conozcan si aún no lo han hecho, y para que se comuniquen y también para animarlos a afiliarse y entre todos hacer el sindicato que queremos y necesitamos. Mariana, todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a los presentes y desde ya muchas gracias por la participación. Soy Mariana Schneider, soy subsecretaria de Accesibilidad, les hablo desde Misiones. Y bueno, nosotros nos reunimos hoy en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró el pasado 3 de diciembre, sin intenciones de dejar de pasar por alto esta fecha tan importante. Como dijo Miriam al principio, decidimos armar esta charla, poder compartir con ustedes desde nuestros lugares, nuestros saberes y también desde la perspectiva del usuario con discapacidad que pueda contarnos cuál es la realidad, ¿no? Porque a veces nosotros detrás del mostrador y también con escasas herramientas para poder afrontar a ese tipo de usuarios, o el desconocimiento, el no atravesar, no sabemos cómo resolverlo. Entonces, además de que fehacientemente SIDVA está convencido de que nosotros podemos brindar estas herramientas, de que, como dijo Miriam, tenemos los conocimientos y queremos compartirlos y conformar un colectivo que se preocupe por la accesibilidad, vamos a dar inicio a esta charla que se llama Bibliotecas Accesibles, nuestros espacios desde las experiencias de las personas con discapacidad. Así que, bueno, para comenzar me gustaría que tomen un anotador o que por ahí apelen a la memoria
con el simple hecho de poder anotar una característica de sus complexiones, ¿sí? ¿Qué sería esto? Una constitución con textura, estructura, figura o funcionamiento de nuestro cuerpo. Esto solamente anótanlo, anoten su nombre, inclusive si tienen alguna persona que le rodea, también pueden anotar su nombre y anotar esto que les dije, que más adelante lo vamos a conversar y también va a ser modo de cierre, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a escuchar a Mara Rodríguez y Natalia Maciel, ambas colegas desde Bariloche, que nos hablarán sobre bibliotecas accesibles y el acceso igualitario a la información. Así que, chicas, bienvenidas, les doy la palabra. Hola, buenas tardes. Vamos a compartir una pequeña presentación. No sé si ahí va a quedar en pantalla, si se ve. ¿Se logra ver? Ahora sí. Antes de comenzar, Mara, quería preguntarte si están subtitulados. El subtitulado está perfecto. Dale, está. Genial. Bueno, comenzamos, Ahí chicas. Bueno. A ver, perdón. Yo no estoy viendo el subtitulado. A ver. No lo estoy viendo. Solo y funciona perfecto. Bien, y después otra cosita que comentaban en el chat. Se hace con Sí, no Sí, por ahí sé. correr la cámara, perdón, correr la cámara, Lilia, para que se vea quien está haciendo la traducción en lenguaje de señas. Más hacia tu izquierda. Va a tu izquierda. Ella está y nosotros por eso ustedes lo ven viendo. Lilia se escucha con mucho eco. No sé. No te estás conectando. Apaga. Ahí está. Ahí, no sé si lo ven ahora. Yo me Bien, ahí está. Perdón, el micrófono de Natalia sí. Sí, creo que es Natalia es la culpable. Sí, me parece que estoy complicando la transmisión con mi micrófono, no sé cuál será el motivo. No te preocupes que cuando perdón, por ahí ¿querés apagar tu micrófono? Sí. Apágalo. No te preocupes que por ahí si les parece, Mara, cuando vos hables y después recién le des el pie a Natalia, ahí abrí tu micrófono, Natalia, y todos silenciamos para que no haya conflicto. ¿Te parece? ¿Estamos? Bueno, continuamos. Amamos y odiamos la tecnología. Continuamos. Aquí estamos. Nos presentamos. Mi nombre es Mara Rodríguez, yo soy bibliotecaria. Trabajo en el Instituto de Formación Docente de Bariloche, coordino el programa de accesibilidad de la institución y somos co-coordinadores de la Red Regional de Educación Superior, Discapacidad y Derechos Humanos. Voy a tratar de hablar pausado para el intérprete. Esta red, a su vez, está enmarcada en la Red Latinoamericana de Educación Superior y Discapacidad. Somos co-coordinadores de la Red Latinoamericana también. Venimos trabajando en accesibilidad, acompañando a estudiantes en situación de discapacidad desde hace unos cuantos años, y la idea
y la necesidad de esta charla es visibilizar el trabajo que venimos haciendo desde la biblioteca y difundir cuál es la reglamentación que hay para que personas con o en situación de discapacidad puedan acceder a la información. La accesibilidad es la capacidad que tienen todas las personas de acceder a distintos aspectos. Puede ser, en nuestro caso, a la información y a la literatura. Existen distintos ámbitos de la accesibilidad. Tenemos la accesibilidad física, que en el caso de las bibliotecas serían las rampas, los ascensores, la señalética accesible, la posibilidad de contar con piso podotáctil en las bibliotecas para que pueda cualquier persona con discapacidad visual pueda acceder a la biblioteca. Luego tenemos lo que es la accesibilidad cognitiva, que es decir, contar con material, por ejemplo, el lenguaje claro y sencillo, como sería la lectura fácil, el uso de libros con pictogramas o cualquier apoyo visual, y la implementación de distintos formatos alternativos para acceder al texto impreso. Venimos trabajando en el acompañamiento a estudiantes con discapacidad al acceso a la información. Entonces, se ha creado desde hace un tiempo una biblioteca digital accesible para que aloje todo el material o toda la información de la biblioteca en sus distintos formatos. Yo voy a ir pasando, Natalia, ¿prendés el micrófono vos? Yo voy pasando a las presentaciones. ¿Nati? Sí, ahí. Bueno, como dijo Mara, es un poco poder pensar desde nuestro ámbito laboral, desde la biblioteca, la importancia de la implementación de lo que son las leyes, en este caso también aplicar el diseño universal de aprendizaje, que se basa un poco en el diseño universal, que es la creación de productos y de entornos de aprendizaje, también un poco hablando en el sentido desde la biblioteca, desde el material que nosotros ponemos a disposición, de ese material diseñado de forma tal que puedan ser usados por la mayor cantidad de personas en la medida de lo posible, ¿no? Sin necesidad que se adapten y se especialicen, digamos. Tiene que ser algo que de alguna manera sea naturalmente ya pensado desde un inicio, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de adaptación porque hay mucho material que todavía no, que es viejo por ahí, que no viene pensado desde el inicio con esta forma, y el diseño universal tiene 7 principios, digamos, que es el uso equitativo, para que cualquier persona, sea cual sea su condición y habilidades, puedan hacerlo, hacer uso del diseño, ¿no? La flexibilidad en el uso, que el diseño debe adaptarse a diferentes preferencias, habilidades que puedan necesitar el usuario, el uso fácil, intuitivo, que la experiencia para el uso del material, si el usuario no sea un obstáculo para utilizar el diseño, por eso debe ser sencillo y fácil de entender, ¿sí? Con un lenguaje sencillo, con un lenguaje claro. Para eso desde la biblioteca nosotros tenemos lo que se llama lectura fácil, que es un lenguaje sencillo, digamos. Después también la información debe ser perceptible. El diseño proporciona la información necesaria para uso efectivo, es decir, que no importa las condiciones ambientales o las habilidades sensoriales del usuario. La tolerancia al error, que debe diseñar cualquier producto pensado en que siempre existe un margen de error que puede realizar el usuario de forma accidental. Bajo esfuerzo físico, que el diseño del producto garantizará que se podrá utilizar de forma eficiente y efectiva,
que a la persona no le provocará ningún tipo de fatiga. Por ejemplo, las presentaciones PowerPoint, los colores brillantes, las letras de colores poco claras, ¿sí? Tienen que ser, digamos, diferentes textos y demás que sean, digamos, en cuanto a lo visual, simples de percibir, ¿no? Con contrastes adecuados. Tamaño de espacio de aproximación y uso, es decir, que se ofrecerá el espacio adecuado de forma que el usuario pueda acercarse, alcanzar, manipular los objetos, por ejemplo, los espacios entre estanterías de las bibliotecas. Hay toda una cuestión que tiene que ver con una distribución de los espacios, con el tamaño de las letras, que los materiales deben estar, digamos, a disposición, ¿sí? Y en este caso tenemos lo que se llama diseño universal de aprendizaje, que su meta principal es utilizar diferentes métodos de enseñanza a fin de eliminar cualquier barrera que impida el aprendizaje. La idea es que sea flexible para que pueda ser adaptado a las fortalezas y necesidades de cada persona, beneficiando al colectivo de estudiantes. Esto lo pondremos en uso en la adaptación del material. Un poco nosotros desde la biblioteca contarles que pusimos, digamos, a disposición parte de los materiales que desde las políticas también de Estado que se venían implementando, se venían pudiendo acceder gratuitamente y desde diferentes sitios oficiales, materiales en lectura fácil y lo que se llama macrotipo. Mara, ¿querés aportar un poco desde ahí también? Sí, si querés apagar los micrófonos. Sí, sí. ¿Ahí estamos? Sí. Existen muchas organizaciones a nivel país que es súper importante para todas las bibliotecas el trabajo colaborativo. Tenemos a la Fundación Civil Tiflo, con el cual estuvimos trabajando hace mucho tiempo. Tiflo es la primera biblioteca para ciegos a nivel país. Trabajan articuladamente con la ONCE de España, que es la Organización Nacional de Ciegos de España. La Organización de Ciegos, la ONCE, ha generado y ha brindado mucho material de cómo abordar la discapacidad visual dentro de las bibliotecas. En el año 2018, gracias a el Plan Conectar Igualdad, que era una política pública de nación, que lamentablemente no existe más, nosotros pudimos adquirir una impresora braille para la biblioteca. O sea que estamos generando y haciendo material en braille, no solamente para la biblioteca, sino para la comunidad en general. Después tenemos otra organización, que es la organización Canales, que ofrece videolibros en lengua de señas, que como biblioteca pudimos articular con la fundación para generar distinto material accesible. Tenemos la Fundación Lengua Franca para articular con ellos para generar material y difundir material en lectura fácil. Y existen muchas organizaciones que es súper necesario que como bibliotecarios conozcamos, difundamos y articulemos, porque al no existir una política pública que nos permita o cree los cargos de personas que se encarguen de hacer accesible el material no solamente estudios, sino material en general de una biblioteca, es necesario articular entre las organizaciones, las bibliotecas públicas, bibliotecas populares, para que todo ese material que se adapta pueda ser alojado en una plataforma y que sea de uso para las personas en situación de discapacidad. Por suerte, tenemos distintas reglamentaciones que, si Dios quiere, se van a empezar a cumplir, como es el Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un tratado
que forma parte de un cuerpo de 13 tratados internacionales sobre derechos de autor, que está administrado por la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Cuál es el objetivo de este tratado? Es eliminar todas las limitaciones de acceso a la lectura de las personas con discapacidad, ¿sí? Las leyes de propiedad intelectual en la Argentina no permitían anteriormente a que este material sea accesible. Gracias a la implementación y a la ratificación en Argentina del Tratado de Marrakech, hoy en día personas en situación de discapacidad, con alguna discapacidad visual o con alguna limitación de acceso al libro, es decir, que tengan algún impedimento para acceder al libro en formato impreso, están avalados por el Tratado de Marrakech. ¿Qué es lo bueno de este tratado? Que también se incluyó a las personas con discapacidad auditiva. Es decir, que la incorporación al tratado de los videolibros en lengua de señas están exceptuados de derechos de autor, ¿sí? Este tratado, como decía, es más que nada un tratado de derechos humanos, ¿sí? Lo que permite el tratado es crear leyes y políticas que permitan el cumplimiento y den las herramientas necesarias a las bibliotecas y a las organizaciones para evitar esas violaciones de derechos de autor. Actualmente el Tratado de Marrakech en la Argentina no se está implementando. La Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, es la encargada de hacer un relevamiento de cuáles son las organizaciones o entidades autorizadas que realizan material en formato accesible, y por el momento no se está implementando por muchos motivos. Bueno, no hay apoyo, no hay financiamiento, faltan políticas públicas para que eso se realice. Entonces, lo que se está generando desde las organizaciones civiles es la necesidad, y lo que se está solicitando es la necesidad de que ese listado de organizaciones se realice para empezar a trabajar colaborativamente. El trabajo de accesibilidad es lerdo, implica mucho tiempo de trabajo, implica mucha cantidad de personas que realicen la accesibilidad del material para que personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva o con alguna discapacidad cognitiva o diversidad funcional en general puedan acceder a la información en igualdad de condiciones. Entonces es necesario que el Tratado de Marrakech sea implementado, o sea, que está ratificado en la Argentina, que se implemente y que se empiece a trabajar colaborativamente. En Río Negro venimos pidiendo hace ya más de 2 años la necesidad de que todo ese material que se hace desde las bibliotecas pedagógicas sea alojada en un repositorio provincial. Entonces, que se cree la Biblioteca Provincial Pedagógica accesible para que más personas en situación de discapacidad puedan acceder al material, que es material que ya está adaptado, que ya se ha hecho, que hay muchas personas que realizan esto, pero necesitamos que ese material sea unificado, que esté alojado en un repositorio y que sea de acceso a las personas con discapacidad. Yo le voy a dar, no sé si está por ahí Guillermo Rondón. Guille, no te veo, por eso. Guillermo, no sé si... Guille, ¿me escuchás? A ver, estaba conectado. Bueno, Guillermo es un estudiante del instituto, a ver si lo puedo habilitar. Acá está, Guille. No te escuchamos, pero veo que está con el micrófono prendido. Guillermo es un estudiante del Instituto de Formación Docente de Bariloche, estudia el profesorado de Educación Especial, es una persona ciega, está a una materia, a un final de recibirse de profesor
Y bueno, nada, queríamos que él nos cuente cómo fue su acceso al libro y cómo fue su acceso al material de estudio durante su trayectoria educativa. No sé, Guille. No te escuchamos. ¿Querés salir y volver a entrar? Bien, si no, lo veo que está conectado, pero no, y está con el micrófono prendido, pero no sé si tiene alguna dificultad técnica. Bueno, para hacer como un resumen, como bibliotecarios tenemos disponible reglamentación que avala el trabajo de accesibilidad que podemos realizar desde la biblioteca sin infringir ninguna ley de propiedad intelectual. ¿Sí? Lo principal sería trabajar colaborativamente, somos muchos a nivel país que realizamos este trabajo y es necesario no solamente las capacitaciones, sino que se implementen políticas públicas, que desde el gobierno ya sabemos que lamentablemente todo lo que es discapacidad actualmente estaba muy vapuleado y nada, no, es como que no les estaría importando qué es lo que pasa con las personas en situación de discapacidad, pero existe la reglamentación y hay que hacerla cumplir, y ese es nuestro trabajo. Hola, Ahí te escuchamos. ahora sí, bueno, Ahora sí. problemas técnicos Te ahí. dejo. Sí, sí, tengo un poco escuchando ahí, contando un poco esto de la necesidad, ¿no? Esto de contar con todos estos materiales, como contaba un poco Mara. Yo en el 2018 justamente comencé a estudiar en el profesorado de acá de Bariloche, la carrera de Educación Especial, y bueno, una de las principales barreras sí, con las que nos encontramos, con la que me encontré a la hora de iniciar la carrera fue esto, ¿no? De la falta de material accesible y las herramientas para poder confeccionar ese material. Creo que trabajar un poco desde las bibliotecas fue lo que hizo posible, ¿no? Que este trabajo eh, fuera de alguna manera rápido y poder recibir las herramientas en sí. Desde la biblioteca de Bariloche se comenzó a trabajar y a buscar todas las herramientas, protocolos y demás eh, para cumplir que los documentos y todos los textos de uso cotidiano cumplan con todos los protocolos de accesibilidad. Eh, Fue difícil, sí, una de las principales dificultades era esto, ¿no? Que como que era un trabajo que en muchos casos se habían hecho en distintos lados, pero la falta de comunicación, la falta de un repositorio, hacía por ahí que mucho material que ya estaba realizado se volviera a realizar, ¿no? Por falta de comunicación. Creo que para nosotros, las personas con discapacidades, tanto que se haya salido este tratado y que nos posibilite a nosotros contar con materiales, creo que es fundamental. Pero creo que lo fundamental es esto, ¿no? Que desde la biblioteca se comience a trabajar en red, justamente para que esto, ¿no? Para que el material sea cada vez más y para que tengamos acceso todas las personas en un solo sitio donde podamos contar con todo el material a disposición. Creo que eso nos facilitaría un montón nuestras trayectorias. Hoy yo estoy culminando la carrera y estas últimas etapas he podido contar con materiales,
falta mucho trabajo, sí, pero se nota la diferencia, ¿no? Desde los inicios, donde había poco y pocas herramientas para realizar los archivos y los textos accesibles. Y bueno, hoy se nota la diferencia y nos facilita un montón, ¿no? Tanto tener un texto en braille, en los distintos formatos, ¿no? En braille, en un Word o en audios, tener todas esas posibilidades de acceder al material, teniendo en cuenta, ¿no? Esto de justamente del diseño universal y tener distintas posibilidades de acceso a la información, creo que nos facilita un montón las cosas. Bien, muchas gracias, Guille. No, de nada. Perdón, por ahí quisiera, hola Guillermo, Hola, quisiera encantado. preguntarte, ¿cómo estás? Soy Mariana. Quisiera Bien. preguntarte si por ahí vos podrías compartir desde tu experiencia como usuario alguna sugerencia a los bibliotecarios de cómo atender a una persona con discapacidad. O sea, ¿qué nos recomendarías? Nosotros que por ahí estamos detrás del mostrador y no tenemos en cuenta muchas cosas, ¿no? Porque no forma parte de nuestra realidad tal vez, o el desconocimiento. Entonces, por ahí, si vos podés decirnos qué sería para vos importante, qué considerás que es importante, sería de mucho aporte. Sí, en principio la participación nuestra y la pregunta y la consulta a nosotros los estudiantes, porque muchas veces pasa también, ¿no? Esto de trabajar con protocolos y demás, lo que sucede a veces es que dejamos de lado un poquito las necesidades del estudiante. Entonces, por ahí trabajar o consultarle a los estudiantes sus necesidades en cuanto a cómo sería el texto que necesitarían, creo que sería fundamental. Después, sí, en mi caso, por ejemplo, es la información, además de ser accesible, que sea una lectura fácil, sencilla. A nosotros se nos complica mucho por ahí el tema de imágenes y demás. Entonces, mientras mayor sea la cantidad del texto y más simple sea y concreta sea la información, a nosotros nos simplifica un montón. Eso en ese sentido. Y sobre todo utilizar, hoy en día hay muchas tecnologías para hacer el tema de audios, ¿no? Con voces que no son tan robotizadas, por así decirlo. Entonces son más humanas que nos dan la posibilidad de esto, ¿no? De hacer textos audibles más amigables. Creo que trabajar también con eso, con las nuevas tecnologías, quizás la inteligencia artificial también que sea parte de este trabajo, creo que sería fundamental, ¿no? Trabajar un poquito la tecnología en favor de la accesibilidad. Buenísimo, muchas gracias, Guillermo. No, por nada. Mara, ¿te escuchamos? Nati, habías levantado la mano. Bueno, un poco ahí comentando, un poco con lo que había comentado yo, con lo que había comentado Mara, también hay como en esto de cuando se habla de lectura fácil, por ahí, ¿a qué se refiere, no? A que los textos estén adaptados con un lenguaje simple, dentro de un formato también bastante básico, esto que dice Guille, las imágenes. Siempre, si uno piensa en cualquier libro, ¿no? No sé, agarramos intuitivamente cualquier libro de la biblioteca y poder pensarlo, ponerlo accesible para la mayoría de las personas, podría ser tener en cuenta que ese texto lo podemos adaptar con una letra más grande, con menos palabras, por ahí no tantas palabras, con una sencillez en cuanto al vocabulario, para que pueda ser leído justamente por lectores de pantalla y demás, ¿no? Entonces, un poco esto de que estamos en un tiempo, también Miriam, por ahí comentarte esto que hablábamos al principio, no estamos en un tiempo en el que estamos invadidos por las imágenes, ¿no? Y poder pensar en texto sencillamente, en texto y en texto simple, que no sea con vocabulario complejo, ¿no?
¿no? Complejo digo al extremo, tiene que ver con un poco con ese trabajo que tenemos que hacer en las bibliotecas, ¿no? Y esto que dice Guille de poder ver cuál es la necesidad del usuario, en este caso es Guille, puede ser cualquier usuario, cualquier otro usuario con cualquier otra dificultad, ya sea de acceso físico, ya sea de acceso con dificultades de acceso cognitivo, digo, todos también vamos acercándonos hacia dificultades visuales, ¿no? Porque esto de las tecnologías, de las horas de pantallas, que no precisamente tiene que llegar una persona ciega al espacio de biblioteca para que estemos en alerta, ¿no? Poder pensar esto que yo decía antes desde el cero, ¿no? De cuando compartimos algún material, tiene que ver con esto, con poder pensar en no hacerlo, sino adelantarnos, no esperar a que llegue esa situación. Entonces, esto de poder pensar y poder un poco tener en cuenta las políticas de Estado son fundamentales, que como bibliotecarios, ante la llegada de un material, podamos pensar si podemos acceder a ese material en formato digital para que otras personas puedan acceder desde otros espacios, ¿no? Creo que es esa fundamental la mirada. Lo que ya está, hay que empezar a trabajarlo, pero lo nuevo que llega, sabemos que los escritores antes de imprimir un libro, nada, ese texto estuvo escrito seguramente en una computadora, ¿no? Y poder solicitar a las editoriales que también lo faciliten, a los autores, a las editoriales, justamente teniendo en cuenta el Tratado de Marrakech. Creo que esa es la herramienta más grande y la que tenemos que defender también, ¿no? Desde la cuestión legislativa, digamos. Sí. Y comentar también que comentar también que existen lineamientos internacionales sobre accesibilidad, no solamente accesibilidad web, sino accesibilidad al material en formato papel. Tenemos la W3C, que es la madre de todos los lineamientos. Tenemos la WCAG, que es el lineamiento internacional que nos va a brindar el material en los distintos formatos. Nos va a decir, nos va a guiar a cómo realizar el material en los distintos formatos. Para poder acceder, no solamente tenemos el formato Word, el audio, tenemos el formato EPUB, tenemos el PDF accesible y tenemos distintos otros formatos que hoy, gracias a las nuevas tecnologías, permiten acceder al material de lectura. El material, el texto, cuando podemos acceder del celular, que seguramente muchos lo utilizarán, el formato líquido, que se amplía a la pantalla que utilicemos. Entonces, empezar a crear material de lectura en los distintos formatos para que todos podamos acceder. Para terminar, comentarles que el año pasado estuvimos trabajando en la disponibilidad de los espacios de la biblioteca con un arquitecto que es especialista en accesibilidad, que nos permitió reordenar y reubicar las estanterías para que personas con movilidad reducida puedan acceder a los distintos espacios. Entonces se reubicaron las estanterías, se creó la señalética accesible de las distintas estanterías para que cualquier persona pueda acceder a la numeración y la clasificación de los libros que están dispuestos. Y también estuvimos trabajando, que esto es algo muy lindo, que lo venimos haciendo hasta hace varios años, con el programa de entrenamiento de personas en situación de discapacidad de la Municipalidad de Bariloche. Tuvimos casi 3 años con una persona con autismo que estuvo trabajando en la biblioteca. Bueno, yo les quería compartir porque nos dejó un mensajito, así que nada, es súper importante y súper formativo para los bibliotecarios contar con personas en situación de discapacidad en nuestras instituciones, en nuestros lugares de trabajo, y algo que venimos charlando ya hace mucho tiempo, que es
súper necesario revisar los planes de estudio de las carreras de bibliotecarios. La incorporación de personas en situación de discapacidad en la formación del bibliotecario es súper importante, que puedan acceder las titulaciones intermedias para esas personas. Es mucho para trabajar en la formación nuestra y en las capacitaciones que se den a futuro. Les dejo por último, creo que ya nos pasamos bastante de tiempo, así que les dejo un videito que nos dejó Diego, que estuvo trabajando. Diego tiene Asperger, y estuvo cumpliendo diariamente en la biblioteca durante un poco más de 2 años, estuvo realizando varios trabajos. Así que ahí los comparto y ya cerramos. Entonces. Mi experiencia laboral en la biblioteca fue muy buena. Lo que yo hacía en la biblioteca, ordenar los manuales de primer y séptimo grado. Después hacía tejuelos sobre el lomo de los libros. Los hacía por la compu y después los imprimía. Después los imprimía para poder ponerlos en el lomo de los libros de la biblioteca. Después hacía reemplazar las cajas que estaban mal de los libros de la biblioteca por, por cajas nuevas. Y hacía un montón de cosas, y la experiencia laboral estuvo muy buena, y ojalá pudiera volver de vuelta a trabajar, porque estuvo muy, muy buena. La importancia de la incorporación de personas en situación de discapacidad es que amplía derechos también. Es súper necesario. No tienen muchos lugares donde poder trabajar las personas con discapacidad. Entonces, que nosotros como bibliotecarios podemos brindar un espacio de trabajo es súper importante. Así que bueno, nada, yo voy a ir compartiendo en el chat distintos enlaces y les voy a compartir el 26, 27, 28 de octubre se realizó en Bariloche el primer Congreso Regional de Discapacidad, y les voy a compartir porque tuvimos muchas ponencias sobre bibliotecas, y el trabajo final, el resultado final de las ponencias de bibliotecas es muy interesante. Así que bueno, se los voy a compartir en el chat y bueno, nada, a disposición para estar y empezar a trabajar en red, que es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Natalia, no sé. Bueno, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Mara, Natalia. No sé si Natalia querés hacer algún aporte, algún saludo. No, agradecer, bueno, a Diego, a Guille, que nos pusieron el desafío adelante, ¿no? Pero creo que lo más importante es poder empezar a pensar. Yo creo profundamente en eso, en que como bibliotecarios nos unamos, empecemos a trabajar colaborativamente, independientemente de todos y cada uno, o mejor dicho, para todos los usuarios que vienen a las bibliotecas, ¿no? Y para que todos tengan esa oportunidad de disfrutar el fondo documental. Así que me parece, y creo profundamente en el trabajo colaborativo. Agradecerle también a Mara que siempre me da la oportunidad de compartir con ella el trabajo, y la biblioteca del Instituto de Formación Docente es un espacio de aprendizaje permanente. Gracias, gracias Miriam también. Bueno, muchas gracias, la verdad. Perdón, espero que Natalia, ahí estamos. Bueno,
Muchas gracias, chicas, por su contribución, a Diego también, a Guillermo. La verdad que creo que por lo menos yo me quedo con esto de lo importante de trabajar en red, de trabajar en equipo, de contar con personas con discapacidad que nos asesoren de cómo hacer el trabajo. Creo que también por ahí de eso se trata, ¿no? Así que, bueno, ahora desde una punta del país hacia la otra nos venimos hasta Misiones sin atravesar, sin dejar de atravesar lo importante que es el acceso a la información de las personas con discapacidad. Les voy a presentar a un hermoso equipo de trabajo que viene trabajando fuertemente sobre la accesibilidad de las personas de la comunidad sorda. Les voy a presentar a Lilia Rodríguez, la intérprete que lo está dando todo, una genia Adriana, la verdad, admirable, Fabián Cardoso, Martín Doy, que nos compartirán las experiencias del acercamiento al libro, los cuentos, bibliotecas y de la comunidad sorda. Así que, bueno, adelante, chicos. Perdón, pero no se escucha, chicas. Sí, eso iba a decir, que están muteados. Está apagado tu micrófono, Lilia. Ahí está. ¿Se escuchan? ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Muy bien, ahora sí. Bueno. Quisimos ser operativos. Un ratito antes tuvimos tutoría porque estamos en plenas mesas de exámenes y como equipo trabajamos con las tutorías. Gracias por la invitación. Sumamente interesante lo que estuvieron planteando, lo que nos estuvieron contando. Y también acuerdo totalmente con el trabajo colaborativo, el intercambio de experiencias y que nos enseñen cómo se hacen o cómo hicieron ustedes, porque hay un montón de cosas que queremos hacer y no sabemos por dónde empezar o cómo llevarlo a cabo. Desde la carrera participamos en diferentes instancias de práctica preprofesional y una de ellas fue precisamente en la Biblioteca Pública de las Misiones, junto con el equipo de asesores sordos. Acá hay dos de ellos, Fabián y Martín, que estuvieron participando de la creación de sordonautas, no, ¿cómo era? Censonautas. Censonautas. Censonautas, que fue una idea de Mariana y de sus colegas, y básicamente de Mariana, extraordinaria la idea. Así que me parece importante que tanto Martín como Fabián puedan contarles de qué se trata y de qué se trató Censonautas, que para ellos fue un antes y un después del contacto con la lectura, del contacto con la expresión de esa lectura que han hecho. Así que bueno, los dejo con Fabián y con Martín. Y bueno, arréglense, si no saben lengua de señas, lo siento mucho, no, mentira. Yo les voy a hacer la voz a Fabián y a Martín. Esta era una trampa, todos tenían que saber lengua de señas. No, ahí Adriana se corre, viene Fabián, viene Martín que nos está haciendo mate, y bueno, yo voy a mirar así de frente, así por ahí, no es necesario que me vean a mí, solamente que me escuchen. Soy Fabián, me presento, soy sordo. Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Martín, mi seña personal es esta. ¿Cómo están? Bueno, bien. Yo Perdón, les sí. interrumpo un ratito. Si podrían correr la cámara para que se le vea un poquito más a Martín. A Martín. A ver, yo te indico, o si podrían, claro, justamente, ahí están los dos, ahí se los ve a los dos. Ahí se los ve a los dos. A mí no me necesito que me vean. Por ello me voy a poner mejor de espalda para verlos directamente, no verlos a través de la cámara, ¿sí? Vale, buenísimo. En el año, hace 2 años atrás,
nosotros trabajamos juntos en la Biblioteca Pública de las Misiones, ahí en el Centro de Conocimiento, junto con Mariana. Fue idea de Mariana. Mariana tuvo la idea de la accesibilidad. ¿Por qué tuvo esa idea, esa imaginación de que podía ser accesible? Esa idea de accesibilidad se llamó Sensonautas. Fue mi primera experiencia como Superman. Yo veía eso y me encantó, me fascinó. Sí, yo lo conozco a Capitán América, Superman y demás. Me fascina, me encanta. Entonces acepté. Primero, antes les cuento que yo no trabajo en la biblioteca, pero mi lucha sí es por el acceso de las personas, de cualquier persona, a las bibliotecas. Y yo ahora me voy a enfocar específicamente en sordos. Justo este tema sobre la imaginación, en la accesibilidad, surgían preguntas. ¿Cuántas personas, cuántos niños sordos acceden a estos cuentos? Por ejemplo, le damos para leer a un niño sordo un cuento, lee, a ver, lee, y el nene, ¿ustedes piensan que leen? No, es muy difícil que lo hagan. Entonces, ¿cómo podemos luchar para que podamos reflexionar, para hacerlo diferente? Entonces hicimos los cuentos en lengua de señas. Y Martín me asesoraba, él me indicaba las señas que se necesitaban para esos cuentos. Bueno, hace 2 años atrás, dice Martín, observé la forma en que estaban todos los cuentos, Superman, la S de Superman, fui viendo para que los niños sordos puedan entender con claridad. Yo fui teniendo idea, bajamos en el QR y ahí pudimos cargar el video para que los nenes vean los cuentos en lengua de señas a partir de la creación del QR. Justo el tema del QR, también muchas personas les faltaba aprender en ese momento a muchas personas nos faltaba aprender qué era el QR, cómo se descargaba el QR, cómo se abría el QR, en qué consistía el QR. En ese momento se hizo esta experiencia. Entonces, bueno, ahí se descarga en el QR. Nosotros como equipo, era algo nuevo. ¿Cómo es esto del QR? Tuvimos que ver, aprender lo de la lengua de señas, escribirlo, tuvimos que leer para hacer la gramática de la lengua de señas, respetar la gramática de la lengua de señas. No fue así nomás. Fuimos jugando, reflexionando, ¿cómo dar esta herramienta para explicarlo con claridad en lengua de señas? Que nos surja la historia. Entonces todos fuimos aprendiendo cómo descargar el QR, el fondo, cómo tenía que ser, cómo tenían que estar presentadas las lenguas de señas, cuál iba a ser la seña personal de cada uno de los personajes de esas historias. Y ahí se pudo difundir en Misiones. Para todos los sordos les dimos estos cuentos. Y estaban re felices. Algunos sordos me decían, descargo el QR, y ahí sentían una alegría enorme. Ay, por fin tenemos accesibilidad. Entonces, bueno, fue poco a poco la lucha por la accesibilidad de las personas sordas en estas historias. Quería interrumpir y preguntarles por ahí a Fabián y a Martín, ¿cuáles fueron sus experiencias? ¿Cómo ellos, como personas, cómo fue su proceso de acercamiento al libro, a la lectura?
cuáles fueron las dificultades tal vez que encontraron en las bibliotecas, las realidades que existen en las bibliotecas de Misiones, que nos cuenten por ahí un poco desde sus lugares, cuáles son las vivencias que tienen con estos espacios, con los cuentos, qué pasa con la comunidad sorda, tal vez con los niños, como decía Fabián, por ahí hay niños que no saben, que no pueden leer los cuentos, entonces, ¿cómo creen ustedes que acceden? Si pueden comentar eso. Por ejemplo, la mayoría de los sordos ven las imágenes, se detienen en las imágenes, se imaginan con las imágenes, pero no tiene movimiento la imagen, le falta el relato del movimiento. Miran un dibujo, nada más, y no pasa nada. Lo ven a Superman ahí quietito, ¿y qué pasa? ¿Qué hace este individuo? ¿Vuela en un avión? ¿Qué es lo que hace? Leer el español es muy difícil. Por ejemplo, un ejemplo cortito de palabras en español. Muy difícil para todos los sordos. ¿Cuántas personas sordas leen? Un 2 o un 3% acá en Misiones que leen bien. En Argentina hay más. Acá en Misiones ven los dibujos, se imaginan, pero no llegamos a entender la lectura. Entonces, cuando se descargó en el QR, les resultó muy interesante, no importaban las palabras, importaba la historia. Entonces, ¿me podés contar lo de Superman? ¿Me podés contar esas historias? Es muy difícil leer para nosotros. También lo bueno que esos cuentitos se entregaron gratis, no tuvieron que pagar los otros. Bueno, ahora yo voy a hacer aporte. Como decían los chicos, la mayoría de las personas sordas encuentra dificultades con la lectura. Nuestro español es muy complicado, nuestro castellano. Por ejemplo, el verbo ir en lengua de señas es ir, nada más, ir. Pero en la lectura encontramos, ayer se fueron, mañana iremos, voy a ir. Entonces, esos cambios, por ejemplo, como para tomar una muestrita de las dificultades. Y tenemos que pensar o reflexionar sobre que la mayoría de las personas sordas o los niños sordos, sus padres son oyentes y no necesariamente tienen que saber la lengua de señas. Por ahí cuando descubren la sordera empiezan a incursionar, empiezan a investigar cómo es la lengua de señas. Hay una mirada médica muy instalada todavía que dice que si aprenden la lengua de señas no van a poder hablar o no van a poder entender otras cosas. Entonces, todas estas cuestiones hacen a la problemática en sí misma. Cuando los sordos acceden a los cuentos, es impresionante ver las reacciones, no importa la edad que tengan. Por ejemplo, hay un proyecto muy lindo de una fundación también de Canales que se dedican a hacer cuentos, ¿cómo se llaman libros en lengua de señas? Cuentos en lengua de señas. Videolibros. ¿Cómo se llama? Videolibros en lengua de señas. Son los videolibros de Silvana Weinberg, que son maravillosos. Y verlos a los abuelos contar los cuentos o lo que sintieron ellos en el contacto, en esos primeros contactos con los cuentos es hermoso. Nosotros tuvimos una experiencia en la Cámara de Representantes, diferentes grupos presentaron cuentos, se vistieron representando esos cuentos, los hicieron todos en lengua de señas, y fue tal el impacto que nos volvieron a pedir que lo hagamos acá en la Facultad de Humanidades.
Y ayer tuvimos el cierre de uno de los cursos, del curso del nivel intermedio de lengua de señas, el programa de lengua de señas y conocimiento de la cultura sorda, y presentaron el poema de ¡ay, qué disparate! Se mató un tomate. Y lo trabajaron absolutamente los sordos. Una vez que se les pasó la lengua de señas, ellos diagramaron toda la escenografía, cómo querían presentar la poesía. Elsa Bornemann. Todas esas experiencias en contacto con los cuentos, pensemos que a los niños sordos, los papás oyentes no pueden contarle cuentos. Y a todos nosotros nos han contado de alguna manera un cuento. Yo tengo 2 nietos y sigo contando los cuentos que le conté a mis hijos, o que me contaron a mí, que me contaba a mí mi mamá. Y los niños sordos se ven imposibilitados de acceder a los cuentitos. Entonces, de ahí surgen estas ideas de trabajar con cuentos. Por eso, cuando Mariana nos convoca para trabajar en Sensonauta, fue un impacto muy, muy fuerte para ellos y para los sordos que accedieron a ese material. Ahí están pasando un montón de datos, me encanta. Gracias, porque no puedo estar haciendo eso yo. No, otra cosa por las dudas, porque estuvieron pidiendo los materiales en el chat, aprovecho para decirles a todos que cuando termine la actividad había muchas más personas inscritas, así que vamos a mandar un resumen con todos los materiales que están compartiendo en el chat, pero también con el link a este encuentro que va a quedar grabado y lo vamos a subir en YouTube. Así que nada, que no se preocupen si no llegan a copiar algo, porque después lo vamos a compartir a todos. Y también quiero decir, con respecto a las bibliotecas acá, hasta ahora hablamos de cuentos o de imaginación, de fantasía y demás. Podemos pasar eso a la dificultad que hay en cuanto a la lectura de material académico, del material de las materias que ellos cursan. Martín y Fabián estudiaron en la UNED, y bueno, ahí había intérpretes y había profesores, así que pudieron acceder había accesibilidad. Nuestra carrera cuenta con intérpretes permanentemente, entonces al trabajar en equipo todo el tiempo también están accediendo al material de lectura, pero si están en otras carreras, se dificulta muchísimo en otras carreras de otras unidades académicas. No tenemos intérprete en todas las facultades. Entonces, quiero un aporte. Bueno, eso, muy difícil. Podemos hablar de los cuentos, podemos hablar del material académico, pero también de libros, de cualquier tipo de libro al que ellos quieran acceder. Entonces, también estuvimos en un momento trabajando con videos de los materiales, accedían a través de videos de material. Ahí, Fabián, yo hago un aporte justo, que la directora está diciendo, o la profesora, como sea, justo sobre el tema del aporte. Por ejemplo, yo soy estudiante de educación especial. Yo tengo muchísimas barreras para acceder, porque no tenemos lengua de señas. Ahora estoy en la carrera de IULSA, de intérprete universitario de lengua de señas, la carrera de intérprete. Hay 6 sordos, somos 6 sordos. Ahora podemos acceder a los materiales de lectura, gracias a que siempre contamos con un intérprete. Entonces entendemos y podemos aportar, aportar al profesor. Por ejemplo, vamos a la mesa de examen y siempre nos acompaña un intérprete. Estudiamos junto con los compañeros o con un intérprete. Entonces tenemos accesibilidad. La primera carrera acá en Humanidades que es accesible. En la otra, en una sí tuvimos, en la una tuvimos accesibilidad y ya nos graduamos. Acá también, pero
hay otras carreras que no hay, y bueno, con esta carrera es un golazo, está buenísimo. Fabián es estudiante de educación especial, avanzado en educación especial. Bueno, faltan poquitas materias, pero ahí hay algunos problemitas de accesibilidad. Y Martín es estudiante de la carrera de técnico ceramista de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones, y también se encuentra con dificultades en cuanto a lo que es accesibilidad para el material de lectura y demás. Entonces, los dos son graduados de estudios universitarios y los dos están haciendo además su tercer carrera. Los dos tienen otras carreras que están haciendo y la última carrera que se anotaron, que es la carrera de intérprete, que a cada ratito Fabián dice que ama esa carrera porque es accesible, ¿no? No sé si tienen preguntas, por ahí tenemos tanto para contar que se nos agolpan cosas para querer... Sí, por ahí yo voy a meter mi cuchara. Por ahí yo quería preguntarle a Martín, preguntarle a Fabián, que estaban comentando de este trabajo colaborativo que hicimos en su momento, si es la primera vez que ellos accedían a una biblioteca, si han accedido antes, y qué les gustaría encontrar cuando van a una biblioteca. ¿Qué nos pueden decir a nosotros los bibliotecarios? ¿Qué es lo que les gustaría? Digamos, ¿cuáles son sus necesidades? Primero, justo quiero hacer otro aporte sobre este tema. Sensonauta me encantó. Un trabajo, una experiencia hermosa, porque me permitió expresarme. Pero no continuó. Me encantaría una segunda vuelta, continuar con este tipo de material. Me gusta leer, me gusta la imaginación. Por ejemplo, si me llaman a una reunión o algo, no. Me gusta trabajar sobre las experiencias. Yo no sabía lo de Sensonauta. Poco a poco fui entendiendo. Fue mi primera experiencia de lectura. Leo español, pero algunas cosas me resultan difíciles, tengo que reflexionar, ¿cómo hago para cambiarlo a la lengua de señas? Después me sale, puede surgir cuando entendí. Bueno, ¿qué te gustaría encontrar en la biblioteca? Me gustaría ver braille. Me encantaría ver, pero quiero más bibliotecas accesibles en lengua de señas. Me gusta ver que hay material en braille y me encantaría también encontrar material en lengua de señas. Martín. Antes, la primera vez que fui a la biblioteca, desconocía, nunca había ido a la biblioteca. Fue el tema, ahí en la biblioteca se hizo fui a la biblioteca y veía los libros de historia, por ejemplo, estaban todos guardaditos, y yo miraba, qué importante que es ver todos estos libros, pero no entendía nada. Pero en lengua de señas no había nada. Y también toda la parte que hay para personas ciegas, y en lengua de señas yo no encontré nada. A mí me gustaría continuar trabajando sobre trabajos como Sensonaut. Por ejemplo, a través de una fundación, ahí Lilia le va a contar. ¿Contacto? Bueno, nosotros somos miembros de una fundación que se llama Contacto y está
pensada específicamente para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a accesibilidad. Y bueno, todos formamos parte de la fundación, y hablando de Centaunautas, hablando de todo esto que íbamos a compartir, Fabián decía que le gustaría hacer a través de la fundación una continuidad. Y justamente los escuchamos a ustedes en el principio contar que estuvieron trabajando con tal fundación, entonces habría posibilidad de trabajar desde nuestra fundación con la continuidad de este tipo de trabajos, ¿no? De accesibles en lengua de señas a partir de los QR con distintos tipos de materiales. Bueno, eso. Me anoto. Bueno, sí o sí, Mariana, contamos con vos. Bueno, la Fundación Contacto así se llama justamente porque es contacto, contactos y contacto, para trabajar con sordos y sordos ciegos, porque a partir de ahora podemos preguntarnos cómo hacemos para llegar a los sordos ciegos, con la lectura de lo que sea, empezando por los cuentos, por ejemplo. Martín participa muchísimo de encuentros que se hacen todos los lunes en el centro de estudiantes con el club de lectura. Como en ese club de lectura se pasa una semana antes el material, los cuentos que van a leer sobre un tema específico, los compañeros de Martín pueden transmitirle en lengua de señas de qué se trata cada uno de esos cuentos. El lunes, cuando van al club de lectura, que es el de, hay un intérprete también. Entonces, él puede participar contando en lengua de señas uno de esos cuentos. Entonces, por ahí me gustaría recalcar la importancia de lo que estás comentando, Lilia, que creo que es desde lo que yo sé, desde lo que estuve investigando también un poco, es el primer club de lectura que es accesible. Así que qué maravilloso que así suceda, qué bueno que participes, Martín. Ojalá más personas sordas puedan participar también, puedan fomentar la lectura, hacer un lugar de encuentro, y que bueno, y que justamente se dé eso, de que sea un lugar en donde no haya una persona con discapacidad que está alejada del resto, sino que en ese mismo entorno sucede todo, ¿no? El contacto con el otro, el compañerismo, así que la verdad es que cuando me enteré de esta propuesta, la verdad es que me quedé maravillada con eso, y bueno, ojalá continúe, se replique en las bibliotecas, salpique y sea cada vez más, porque me parece que es una propuesta súper interesante y que nosotros como bibliotecarios siempre por ahí proporcionamos clubes de lectura y nunca tenemos en cuenta esto, ¿sí? Nunca tenemos en cuenta las comunidades que pueden acceder, y también por ahí creo que es importante informar, ¿no? Porque a veces sí pensamos en un club de lectura que sea totalmente accesible, pero tal vez la persona con discapacidad está acostumbrada a que esos espacios no sean accesibles, ¿sí? Entonces, por ahí es importante informar también, es accesible, vengan, participen, ¿no? Sí, eso nomás quería decir. La verdad que para nosotros fue una experiencia sumamente enriquecedora, gratificante, ver la felicidad con la que Martín contó su último cuento en el club de lectura. Fue, ¡ay! ¡Qué lindo! Porque previamente se hace los chicos que conducen, que una de ellas sabe lengua de señas desde la panza de la madre, curan los cuentos, es como que leen los cuentos, nos informan después, leen, para que todos los cuentos tengan un eje en el mismo tema. Y bueno, ahí Martín re feliz participando muy activamente de este club de lectura y incentivando a otros sordos a que participen. Ya vamos a tener otros sordos que se animen a contar también. Perdón, bueno, una cosita para tener a muchas personas de testigo. No, voy a spoilear algo que desde el sindicato estamos organizando para el año que viene,
que es una capacitación con un cuentero, es un narrador oral, pero en realidad hace cuentos, de Jujuy, que él tiene en alguna de sus jornadas de cuentos también una intérprete de señas y vamos a hacer una capacitación para llevar la experiencia a otros lugares. Así que nada, los vamos a contactar para ver si podemos articular algo en conjunto y enriquecer con la parte de, por lo menos el norte. Yo voy a querer ir personalmente, pero nada, están buenísimas porque son experiencias que se tocan en un punto, que hay mucha necesidad. De hecho, entre las inscripciones había 120 personas, o sea, el interés es un montón. Así que por eso la importancia de que quedara grabado esta charla también. Y nada, vamos a ir juntando todos los que estuvieron compartiendo en el chat y para que quede también el contacto entre todas las personas que somos una gran comunidad de interesados en las temáticas. Y aprovecho una cosita que Carlos Ávila mandaba saludos a los expositores en el chat y a su intérprete, que dice que tuvo el gusto el año pasado de conocerlos. Bueno, quiero... Mara tenía la mano levantada, perdón. Sí, perdón. Dale, Mara. No, que estaría bueno que nos compartan su contacto. Nada, Lilia, la verdad que es súper interesante el trabajo que realizan. Y es cierto que como bibliotecarios debemos comprometernos a empezar a trabajar en la accesibilidad. La importancia de la incorporación desde la señalética accesible en lengua de señas, en braille y en lectura fácil, y pictogramas también, es súper fundamental como comienzo. Después la incorporación y la articulación con las distintas organizaciones. Ustedes, por ejemplo, ya tienen mucho material en lengua de señas adaptados, entonces que ese material pueda circular por otras instituciones, el trabajo colaborativo y la difusión de todo ese trabajo que realizan. Así que es súper, súper importante esto. Así que la verdad que los felicito, es increíble el trabajo que realizan. Gracias. Gracias, Mara, muchas gracias por tus palabras. La verdad que por ahí nosotros en el fragor de la batalla, del trabajo, del querer, y como muy enfrascados en la accesibilidad de los que están acá, no nos damos cuenta de difundir o promocionar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es, bueno, eso, que ellos accedan, que ellos lleguen, que puedan graduarse y que sigan ellos formando a otros. Entonces, me abrís un panorama por ahí. Para nosotros es un gusto enorme, enorme compartir con ustedes. También a disposición para capacitaciones, si es que así surge la idea, la necesidad de hacer capacitaciones sobre, por lo menos, cómo trabajar con personas sordas. No sé si la lengua de señas en sí, o sí, pero cómo trabajar con ellos, qué cuestiones tener en cuenta al momento de presentar proyectos, ¿sí? De presentar un proyecto de accesibilidad. Bueno, eso a disposición totalmente, porque cada vez que he trabajado con Mariana ha sido un gusto, un placer enorme hacerlo. Y bueno, queremos seguir trabajando juntos. Un poquito más quiere hablar Fabián, un poquitito. Sí, sí, sí. Ahí puedo. ¿Puedo? Sí, obvio. Sí, sí, Fabián. Les cuento dos experiencias. Una, en el 2018, un grupo de sordos acá de Misiones, 4 sordos, creamos un teatro, los 4, y disfrutamos muchísimo. Sordoc se llamaba, Sordoc es nuestro grupo. Lo creamos nosotros, lo escribimos nosotros. Fue corto, para que las personas entiendan sobre nuestra lengua. Sordomudo no, lenguaje no, algunas cuestiones básicas.
para las personas oyentes que participaron del evento. Y la segunda experiencia, nosotros dos, en la UNER, los dos fuimos narradores de cuentos en lengua de señas. 15 cuentos para el examen. Tuvimos que contar 15 cuentos para el examen final. Pensar cómo era la gramática. Entonces subimos todos los videos a YouTube. Sin voz, por supuesto. Están guardados ahí en YouTube. Esas fueron 2 experiencias como narradores. Fabián, quería pedirte entonces si por ahí me tomó el atrevimiento de pedirte si después podés compartir eso, si se puede compartir, si está el acceso al público, porque entonces por ahí tal vez cada uno de los bibliotecarios que están presentes ya tienen algo, ¿sí? Ya tienen algo en mano, una herramienta, un recurso para difundir, ¿no? Porque creo que no es que no se haya hecho trabajo hay pero muchísimo, y como les dije, desde una punta del país a la otra, definitivamente es un tema que nos interesa, del que se está trabajando, pero también es igual de importante la difusión, ¿no? Totalmente. Mariana, Norma levantó la mano. Sí, Norma, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar, por compartirnos todo esto. Vamos a darle difusión desde el sindicato, armemos una comisión, algo que pueda darle impulso, porque la verdad es que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires este año se han ocupado cargos con bibliotecarios en escuelas especiales. Sin embargo, los bibliotecarios no tienen herramientas y, bueno, van desde la intuición, pero también es real que en muchas escuelas del país nos encontramos con usuarios con discapacidad y no sabemos cómo reaccionar, cómo hacerlos sentir cómodos, cómo tratar de hacer accesible la biblioteca, ¿no? Entonces, lo que decía Mara, por ejemplo, hace un ratito, esto de, la señalética, los pictogramas, serían una primera instancia. Pero y después, en lo postural, ¿qué hago cuando no puedo o no entiendo lo que me dice, o qué puedo hacer para que se sienta más cómodo, o bien recibido, o que no se sienta dejado de lado, ¿no? Quizás por una limitación mía. Claro, por ahí aporta un poco a lo que dice Norma, que por ahí lo que nos pasa es que creo que de ambas partes, tanto del usuario como del bibliotecario, sentimos esa frustración de no poder hacerle accesible la información, ¿no? De no poder brindar la información, que ninguno de los dos llegue a ese punto de comunicación, ¿no? Claro, tal cual, por eso a mí me gustaría también que un poco nos critiquen ellos, que nos digan, quizás no deberían hacer esto, quizás, claro. Hagan tal cosa, porque eso sí nos va a ayudar a sentirnos más cómodos, pero no sé, si hay la posibilidad de que nos den alguna señal, un tip, algo como para ayudarnos. Ahora ellos nos tienen que ayudar a nosotros. Gracias. Es que de eso se trata la comunicación. La comunicación no es unidireccional y no es de una sola manera. Entonces, Norma, sí, es colaborativo. Que ellos nos digan cómo, que es lo que hacen permanentemente con nosotros, ¿no? Como asesores, todo el tiempo nos están diciendo el cómo. Por ahí nosotros tenemos la idea de una manera y ellos nos dicen, no es el camino, es por acá. Así que eso es lo interesante, ¿no? También. Sí, una cosita que quería comentar, porque no puedo dejar de pensarlo, primero por un recorrido personal, pero además por la mirada desde el sindicato, desde lo laboral, que es también
mirar la accesibilidad no solo como usuarios, sino como trabajadores y trabajadoras. En Bariloche está la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado, que es una biblioteca atendida por pacientes de salud mental. Y les da el servicio a toda la ciudad de Bariloche. Cuando empezó la biblioteca, que ahora en unos días cumple 15 años, se consiguió que una de las pacientes de salud mental estudiara la carrera de bibliotecología. Nosotros estamos en Río Negro y estudió en Chubut, o sea, cruzaba la provincia para poder estudiar. Otro de los usuarios de ese momento hoy es acompañante terapéutico. Ninguno de los dos consigue trabajo en el dispositivo de la biblioteca porque hay una dificultad para poder contratar a personas que tienen discapacidades o que tuvieron discapacidad en algún momento o que las tienen más controladas, menos controladas. Digo, hay una dificultad no solo para que puedan acceder al título, digamos, sino también al trabajo, ¿no? Las barreras para una contratación digna, para que no sea un proyecto que se termina y entonces, como decían, queremos más fundaciones para que podamos seguir. Bueno, en realidad necesitamos políticas de Estado que hagan de esto algo que sea permanente, ¿no? Y que no dependa de la buena voluntad de la gente que estamos interesados para sostener estos espacios. Pero, bueno, para seguir pensando, ¿no? Así es, y también por ahí opino también que no debe ser gratis. No. Que los intérpretes merecen, los intérpretes, quienes nos acompañan, las personas sordas, toda esa comunidad de asesoramiento. Tal vez pienso en una persona que nos asesora para el trabajo de un libro en lenguaje accesible y demás, ¿no es cierto? Que eso que debe dejar de ser gratis, ¿no? Es el trabajo de la otra persona y debe ser igualmente valorado y remunerado, creo, ¿no? Y me parece que eso también es importante decirlo, comunicar, difundir y luchar también por esos derechos, ¿no? Porque estamos hablando ahora del acceso a la información y en realidad como un sindicato de trabajadores también defendemos el trabajo bien remunerado, ¿no? Es así como debe ser, debe dejar de ser, tal vez, obviamente, es importante el trabajo de fundaciones, pero al pedir un cuento interpretado hay que entender que detrás hay un trabajo enorme, enorme, y que debe ser bien remunerado. Lo mismo que un libro en braille, lo mismo que todo lo que es accesible, ¿sí? Que por ahí pensamos que, bueno, como estamos trabajando por un bien común, debe ser gratis. Y no, la realidad es que también eso tenemos que erradicar un poco en cuanto a la accesibilidad. Sabemos que hay alguien que tiene que hacer el trabajo. Y hay alguien que tiene que ocuparse de cuando no hay respuestas de parte de los que tienen que ocuparse, que es sabido. Entonces, las fundaciones como tercer sector de fuerza vienen a suplir necesidades que no pueden esperar la respuesta de arriba hasta que surja. Exactamente. Entonces, yo valoro muchísimo el trabajo de las fundaciones y el trabajo de la gente que está vinculada a ella, y totalmente de acuerdo. Justamente las fundaciones es para que no se precaricen, no tienen por qué los profes trabajar gratis. Entonces, bueno, eso, alguien lo tiene que hacer, somos el tercer sector como fundación, así que acá estamos para poner el pecho a la bala mientras los demás no hacen. Exacto, está Natalia con la mano levantada. Un poco quería decir lo que han dicho todos. Me parece súper importante poder pensar en que todos y cada uno somos trabajadores,
en su tarea, porque obviamente que los bibliotecarios no vamos a poder saber absolutamente todo, seguramente nos vamos a especializar en algo, ¿no? En algo puntual en el que podamos hacer más fuerza, porque también tiene que ver con las condiciones que tenemos o las cualidades que tenemos para, ¿no? Para llevar adelante nuestra profesión y sobre todo entender fuertemente desde el Estado y justamente respaldarnos en las leyes de que es un trabajo, ¿no? Si no se cae en la discriminación sobre todo, ¿no? de las personas en situación de discapacidad. Pienso siempre en cuando tienen que ir a hacer un preocupacional, esto que vos decías, Miriam, también, ¿no? Se presentan un trabajo, tienen que hacerse un preocupacional y bueno, sí, claramente en el preocupacional se va a saber que son personas sordas, que son personas ciegas u otras que tenemos otras condiciones en cuanto a la salud mental. Pero bueno, eso nos permite trabajar igual, ¿no? Tiene que ver con el potencial de cada uno. A mí me parece que desde ese lugar tenemos que impulsarnos y el Estado tiene que poder cumplir las leyes, ¿no? Desde la cuestión del gremio, digo yo, de la cuestión gremial, ¿no? El apoyo, el acompañamiento a que bueno, que no estén precarizados, porque que haya una persona que esté temporalmente con una pasantía está buenísimo, pero ¿en qué momento? Como digo, como Diego, como otras personas, ¿no? Que pasaron temporalmente por un espacio y ahora, ¿qué sucede? Vamos a trabajar por 2 pesos en otra pasantía y así sucesivamente. Entonces esto de poder darles un espacio, de poderles dar la posibilidad de estudiar a todas y cada una de las personas. Cierro Así porque es, si no voy a hacer eco con todo el mundo, perdón, apago. Coincido plenamente con lo que decís, Natalia, y creo que también es importante, ¿no? Es importante resaltar, luchar por eso. Obviamente que hoy nos convoca a otra cosa, pero no podemos pasar desapercibido mencionarlo. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o quisieran que ya vamos cerrando. Creo que ya estamos medio excedidos de hora, así que voy a agradecer profundamente al equipo del bien que nos acompaña siempre, a Fabián, Martín, Adriana, Lilia. La verdad es que, como le decía hoy a Lilia, para mí su trabajo es maravilloso y quiero que todo el mundo lo conozca porque sé que no tiene ningún inconveniente en trabajar en cuanto a accesibilidad. Y me parece que eso fue lo que hizo que podamos trabajar en un producto en su momento y poder entender que siempre uno se encuentra en la vida con estas personas que colaboran, que contribuyen y que decís, sí, acá encuentro un equipo que también está trabajando por lo mismo, no estoy sola en esto, así que me alegra profundamente que hayan podido conocerlos, que esto sea el inicio de un montón de proyectos que puedan surgir, que podamos crecer profesionalmente, cada uno desde su ámbito, cada uno desde su aporte. Así que muchas gracias y bueno, ahora a modo de cierre yo quisiera retomar aquello que les pedí, que escriban de sus complexiones y solamente para pensar, ¿no? Para pensar un poco de que yo en mi caso, por ejemplo, puse Mariana y puse como ejemplo lo que más me resaltan las personas que me rodean y puse petiza, ¿no? Sin ánimos de ofender y con el mero ejemplo quisiera por ahí aportar que podríamos pensar a la discapacidad desde ese lugar, ¿sí? A las características de una persona y a sus necesidades en cuanto, en este caso, como usuario de biblioteca, el acceso a la información, que repito, es un derecho. Así que por ahí también muchas veces me encuentro con personas que me dicen, no sé cómo decirles, no sé cómo llamarles. Y creo que en este caso, y también tomando este ejemplo, a mí me gustaría, y creo que a todos los participantes de acá, me gustaría que me digan Mariana, ¿no? Que me llamen por mi nombre, no me gustaría que me digan Petiza. Entonces, esto es obviamente tomando un ejemplo, entonces
pienso, no es necesario llamar a la persona con discapacidad más allá que por su nombre, y por ahí si es estrictamente necesario o si la situación lo amerita, debemos saber que hay que anteponer la persona. Entonces por ahí decimos persona sorda, persona ciega, persona con baja visión y así, ¿no? Y aún así invitarles que ante la duda, ante la incertidumbre, ante el miedo o la vergüenza que sentimos los adultos, que rompamos esa barrera, que podamos preguntar a la persona cómo te gustaría que te llame, cómo te gustaría que te nombre, no sé, ¿sí? No tener vergüenza de decir, no sé, enséñame, lo que decía Norma también, ¿no? Entonces, por ahí yo creo fehacientemente que lo más importante para poder romper hoy esta barrera y que podemos hacerlo desde ahora en adelante, desde nuestras profesiones, es saber que siempre para que exista una comunicación, como dijo Lilia, ¿no es cierto?, tiene que haber una intención de las dos partes. Y eso es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. Así que, bueno, yo quisiera agradecer, obviamente, a los disertantes por darnos tantas herramientas, a los participantes por el tiempo de dedicación, al maravilloso equipo de Silva, que los que están detrás de cámara para que esto surja, salga y siempre en cada encuentro sea una maravilla. Y bueno, y ojalá nos podamos encontrar en la próxima charla. Ahí está. Bueno, gracias. Nosotros estamos más que agradecidos. Ahí los chicos pusieron, yo puse Lilia pequeñita, Fabián puso Viru, Martín puso japonés, Adriana puso gordita, y Flacuchenta dice Liliana, Natalia Maciel dice la gordita, la petiza. Bueno, Así muy, es. muy lindo muy linda tu reflexión final. Nosotros sumamente agradecidos y nuevamente a disposición. Sabes perfectamente que nos interesa muchísimo la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida de las personas sordas, y la lectura es parte de nuestra vida, nos construye, nos brinda identidad a la lectura. Así que ahí vamos. Y bueno, también quiero contarles que tenemos por aprobar una diplomatura superior que se va a dictar en tres etapas sobre accesibilidad en clave de derechos humanos. Entonces, diplomatura superior de accesibilidad en clave de derechos humanos. ¿Eso dictado por la UNAM, Lilia? Universidad Nacional de Misiones, yo dirijo el proyecto, y bueno, el equipo es fantástico como todos los equipos con los que trabajo. Bien, voy a pisarlo al compañero, que no me acuerdo su nombre, porque están todos juntos y no termino de registrarlo. Bien, ¿Viru era? ¿Sí? No, Fabián, porque Viru había mencionado como una complexión. Viru, Fabián, ahí está. No, bien, no, por eso, él quería decir algo, pero antes, para no olvidarme, después pasanos, Lilia, los datos de la diplomatura, de la Fundación Contacto, las cosas que estuvieron comentando o las que te acuerdes después, porque las voy a juntar con todo lo que estuvieron compartiendo en el chat. Así, cuando enviamos todo. No hace falta ahora que te lo pongas a buscar y eso, porque lo compartimos después entre los que se inscribieron. Ahora sí, dejo. Fabián, ¿querías compartir algo? Está el micrófono silenciado, Lilia. No puedo atajar y patear el penal. Ahí está. Quiero decirles por último, pedirles, por favor, nosotros, todos nosotros, queremos continuar en la lucha por la accesibilidad de todas las personas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. A mí me emociona eso, así que termino acá, porque me emociona muchísimo. Lilia siempre termina llorando en las charlas. Bueno, yo quiero agradecer, y también como militante DISCA,
me sumo al pedido de Lilia de seguir trabajando en la accesibilidad. Agradezco a la gente de Sigma la invitación. Hay el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo es fundamental. Lamentablemente es puro voluntarismo, es necesario el trabajo remunerado y es necesario la incorporación de personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos laborales, que se remunere correctamente, no a la precarización laboral de las personas en situación de discapacidad. Así que seguimos militando por eso para seguir avanzando. Ya estamos en contacto, nos encantaría seguir trabajando en esto, y si Dios quiere, el año que viene, con mis compañeras de Bariloche, vamos a sumar una propuesta sobre accesibilidad digital, a ver si podemos hacer algo con el sindicato. Así que bueno, besotes para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Los esperamos en la próxima. Sí, pobre, que la sacamos de cámara y no volvió a aparecer. Quedó en un Adriana, costadito. mi admiración siempre, se ceñó todo, genia, total. Chau. Gracias, gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima. Bueno,